Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Señor, estamos aquí nuevamente, Señor mío, con nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, pero estamos buscándote. Necesitamos de tu presencia, de tu espíritu, Señor. Te pido, Señor, que esté en nuestro medio, Señor mío. Estamos aquí, dos o tres dice tu palabra, pero aquí estamos más de tres. Yo sé que tú estás aquí con nosotros porque tu palabra lo dice, Señor mío. Padre mío, bendice a cada persona acá, los que están en camino también, los que están preparándose, Señor, cuídalo, protéjalo, tráigalo, Señor, y prepara esos templos, Señor mío, Padre mío, para que pueda esa palabra llegar, Señor, al corazón. Sí, Señor, así es, Padre, y que sea de bendición, Señor, en nuestra vida, Padre. Bendice a cada hermano aquí, hermana, niños, ancianos, Señor, todos los que están aquí. Señor mío, bendice con tu Espíritu Santo a cada uno, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Una vez más, quiero levantar mis manos, aleluya. Quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. La honra y honor. La honra y honor. Tengo en mi alma un pesar, aleluya. Gloria a Dios. Tengo en mi alma un pesar, un deseo ardiente por volver a esa tierra eterna donde con Él quiero a casa volver. Desde lo profundo de mi ser, un abismo clama por volver. Como el siervo herido, así clamó mi ser, quiero a casa volver. Sí, yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré, no moriré. Abrir mis alas y volar, de este mundo descansar. Quiero a casa. Cuando mira el mundo en su andar y veo el
pecado crecer. Cuando al caminar me siento desmayar, anhelo a casa. Sí, sé que llegaré como un vencedor. Las puertas yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo que me hizo un vencedor. Una vez más. Tengo en mi alma un pesar, un deseo ardiente por volver a esa tierra herida. Tuve con él, quiero a casa volver. Desde lo profundo de mi ser, un abismo clama por volver. Como el ciervo herido, así clama mi ser. Quiero a casa volver. Sí, yo quiero volver a aquel lugar donde no moriré. No moriré. Abrir mis alas y volar a este mundo descansar. Quiero a casa. Cuando miro el mundo en su andar y veo el pecado crecer, cuando al caminar me siento desmayar, anhelo a casa. Sí, sé que llegaré como un vencedor, las puertas cruzaré. Yo santos cantaré a Cristo que me hizo un vencedor. Aleluya. ¿Cuánto creen? Yo sí lo creo, hermano. Con todo mi corazón lo creo, hermano, que llegaremos a ese lugar. Amén. ¿Pueden sentarse, hermano? Por favor. Amén. Aleluya. Vamos a seguir cantando. Gloria a Dios. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Fortalecerá, me fortalecerá,
fortalecerá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Un canto más, seguimos alabando el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El Espíritu Santo, promesa. El Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Bendiciones del cielo pueden contemplarse, cual lluvia temprana. Mensajeros del cielo, su mensaje predican, cantan y oran. Esta gloriosa es aquella que vemos el día esplendente de Pentecostés. Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos el día esplendente de Pentecostés. Si nosotros anhelamos de lo alto, también gozaremos. Espíritu Santo tiene nuestras vidas de gozo inefable. Bellos dones tendremos y de fiesta estaremos, cantando aleluya. Sanará. Dios es el mismo de ayer. Sanará los enfermos al poner las manos, porque Dios es el mismo de ayer y hasta el fin. Una vez más, si nosotros pedimos la unción de lo alto, gozaremos. Que el Espíritu Santo llene nuestras vidas de gozo inefable. Bellos dones tendremos, cantando aleluya. Sanará los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo hasta el fin. Sanará los enfermos al poner las manos, porque Dios es el mismo de ayer y hasta el fin. Aleluya. Hermano, pedimos al hermano Ove para que recoja la ofrenda y que ore por la ofrenda también. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabad a Jehová. Alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todas, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová para siempre. Aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos, alabad. Ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, verdad es para siempre. Aleluya, amén. Verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, los otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? El fundamento de mi vida eres tú. Él me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Él me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Muchos de nosotros las cadenas ya están rotas. ¿Lo creen, hermano? Amén. Lo creemos con todo nuestro corazón. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a cantar una adoración y ya vamos a entregar hoy al hermano Pablo. Gloria a Dios. Canten conmigo si la saben. Cristo te amo. Cristo te amo. Me postro
adoración y alabanza sean ante el Rey. Cristo, te amo, me postro y ante ti adoración y alabanza sean ante el Rey. Aleluya, aleluya, una vez más, Cristo te amo. Cristo te amo, me postro y ante ti adoración y alabanza sean ante el Rey. Cristo me postro y adoración y alabanza sean ante el Rey. Se facilita, hermano. Son 2 líneas nada más. Aleluya, aleluya. Es canto de oración, hermano. Vale la pena decirle a Dios, aleluya, aleluya. ¿Sabe el significado de la palabra aleluya? Es en hebreo, aleluya. Ya. Se ha alabado el nombre del Señor. Eso significa, hermano. Y hay que cantarlos. Un día cuando lleguemos allá, hermano, ahí vamos a cantar. Si lo practicamos acá, hermano. Bueno, que el hermano Jorge nos enseñe sobre eso, hermano Pablo. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Queremos darles la bienvenida a nuestra hermana Fidelia y Ryan. Ella es la hermana, creo, de nuestra hermana Emilia. De la misma manera que quisiéramos darle la bienvenida a nuestro hermano Jorge. Su hermano Jorge, para ella, que no lo conoce, es un ministro misionero de Colombia, Jorge Rivas, del Tabernáculo de Cúcuta. Si gustaría escucharlo, solo puede buscarlo ahí en YouTube, y ahí él sube material muy interesante que la puede ayudar para caminar en la vida espiritual, ¿no? Pase, hermano Jorge.
el pueblo más necesitado, Señor, el cuerpo más enfermo, el cuerpo más afectado, el cuerpo más debilitado, es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, Padre amado, nosotros como tu pueblo venimos delante de ti expresando, Señor, esa necesidad, levantando nuestras manos, Señor, para decirte que hay una ley en nosotros, lo cual es la ley de tu palabra, la ley de la fe, Señor, que hay en nuestro corazón, que nos impulsa, Señor, a vencer la ley de la gravedad, reconociendo que hay un poder, reconociendo que hay un ser superior al cual nosotros podemos acercarnos, traer nuestra vida y poder hacer notoria toda petición y toda necesidad. Así que, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, presentamos toda petición que haya entre tu pueblo, Señor, toda carga, toda angustia, porque tú dijiste, Señor, venid a mí, todo el que esté cansado y cargado, y yo le haré descansar. Así que, Padre, danos el descanso por medio de tu palabra, que el Espíritu Santo sea nuestro reposo en esta noche, y de esa manera podamos hallar en ti consuelo, podamos hallar en ti el consuelo, el auxilio, la fortaleza, Señor. Padre, toda petición queda en tus manos, física, material, espiritual, todo lo allegamos, Señor, delante tuyo, presentando nuestra vida bajo tu preciosa sangre y en ese nombre que nos fue dado para que todo lo que pidiésemos creyendo, eso recibiéramos. Toma el cuidado de tu pueblo, Señor, y mientras ahora consideramos tu palabra, que ella pueda correr, ser glorificada, y hallemos en esa palabra suficiente, Señor, en ella que nos pueda enseñar, ayudar, Señor, para nuestro trasegar, nuestro avanzar sobre esta tierra como un pueblo cristiano, Señor. Así que, poderoso Señor, humildemente nos reportamos todos juntos para tu servicio, para la gloria de tu nombre, el bien de tu pueblo, Señor, agradeciéndote por este lugar, la provisión, Señor, la economía, todo lo que tú dispones para que estemos aquí y mayormente la disposición de nuestro corazón de poder colocar, Señor, tú en nosotros el querer por el hacer, por causa de tu buena voluntad, por lo cual nos encontramos en esta noche en este sitio. Así que, Padre, bendícenos de principio a fin, es nuestra humilde oración, porque lo hacemos creyendo y lo pedimos para la gloria tuya y el bien de tu pueblo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1. Libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 2 versos. Antes de tomar asiento, Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 2. ¿Lo tenemos? Dice el Señor de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vamos a ir a otro texto en el Nuevo Testamento, la carta de Pablo a los Efesios. La carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Vamos a ir al capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leer del verso 21 en adelante. Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice el Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. En todo, ¿verdad? En todo. Yo pensé que me iban a corregir al leer la Biblia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien, el Señor bendiga su palabra, tome su asiento, por favor. Bien, como decía nuestro hermano Pablo, le damos la bienvenida, ¿verdad? La hermana de nuestra hermana Emilia, Dios le bendiga, bueno, tenerla con nosotros. No sé si estará solo por unos días, si va a estar largo tiempo, pero por el tiempo que esté, sea bienvenida y sepa que aquí tratamos de creer la palabra del Señor. Y bueno, cualquier pregunta que pueda haber y en lo que podamos ayudar, mientras estemos aquí, estaremos para poder responder sus inquietudes o revisar algo de la palabra del Señor. Y bueno, cuando no estemos, cualquiera de los hermanos o aún las hermanas pudiera platicar con usted, así que qué bueno que esté con nosotros. De antemano le invitamos para el servicio de mañana, para que venga con nosotros a honrar la resurrección. Bien, mis hermanos, como siempre, gracias, la confianza, ¿verdad?, de permitirme estar aquí entre ustedes. Mañana en la tarde, si el Señor permite, vamos a tratar de tener, perdóneme que el domingo pasado no les hice la pregunta, pero trataremos de tener una reunión de parejas, ¿verdad? No importa que venga solo el hombre o sola la mujer, pero todo el que tenga una pareja, aquí o donde sea que la tenga, pues está invitado para mañana en la tarde. Creo que va a ser donde el hermano Josué, sí, al final. ¿Sí? El hermano Josué salió. Vea, huyó a la responsabilidad. Entonces creo que será donde el hermano Josué. Mañana ya miraremos ahora al final esos detalles, pero están todos cordialmente invitados. Una reunión de parejas para aprovechar y redimir el tiempo. Mire, tenemos que redimir el tiempo. Y cada vez que ustedes tengan la oportunidad de tener un ministro, bueno, hay que tratar de aprovechar al máximo. Y también quisiéramos pedirles, ¿verdad?, que ustedes, si tienen algunas preguntas de diferentes temas, de cualquier situación familiar, doctrinal, personal, y quisiera ponerla en un papelito, quisiéramos tener en alguno de estos servicios dominicales o de sábado y domingo, alguno de los fines de semana que nos quedan por delante, algún culto de preguntas y respuestas. Quisiéramos que usted las pasara en un papel, ¿verdad? Me las puede entregar a mí, las hace llegar con cualquiera de los hermanos, como usted se sienta más cómodo, o se la entregan al hermano Pablo, como sea que ustedes deseen hacerlo. Y tenemos, no las van a traer el último día, ¿verdad?, sino las traen con suficiente tiempo. Revisamos preguntas y respuestas, dice el hermano Branham, que es para saber qué es lo que hay en el corazón del pueblo, primero. Y segundo, pues bueno, eso nos ayuda a ir apretando, ¿verdad?, ajustando, aceitando las piezas, el tornillito con la tuerca, para que cuando se apriete la tuerca el tornillo no chille. Entonces eso ayuda a que el Espíritu Santo, que es el aceite, haga que las piezas se ensamblen correctamente, y también entenderemos la necesidad que pueda haber entre el pueblo. Así que usted, por favor, traiga sus preguntas escritas y trataremos de desarrollarlas. Bien, mis hermanos, quisiéramos platicar hoy y mañana en la mañana, trataremos de hablar un tema sobre, o temas de aspecto familiar, del hogar, de la vida. ¿Cuántos aquí pertenecen a un hogar? Todos, ¿verdad? Esto, vea, cuando uno habla de un hogar, no queda títere con cabeza. Todos estamos ahí involucrados, todos vinimos, como haya sido que vinimos a esta tierra, pero vinimos de alguna forma dentro de un hogar, en alguna figura de hogar. La palabra hogar o la palabra hoguera viene de hogar, o hogar viene de hoguera, no sé ahí cuál será el orden, ¿verdad? Y es hacerse alrededor del fuego para mantenerse caliente. Y el fuego allí representa vida. Así que nosotros deseamos poder platicar algo
en esta noche colocar una buena base para lo que trataremos de hablar mañana en el servicio general del domingo. Y bueno, pues ya en la tarde la plática matrimonial, y así desarrollaríamos 3 buenas charlas, espero yo, con la ayuda del Señor, al respecto de lo que es esta vida matrimonial. Y como todos hacemos parte de un hogar, pues entonces es fácil, porque aquí todos vamos a hablar el mismo idioma, ¿verdad? Todos vamos a comprender, y usted sabrá leer entre líneas, porque ya cada uno en su casa, su familia, pues como el Señor les ayude, pues va a ir comprendiendo un poco mejor. Bien, leímos la escritura de Génesis. Hoy, ¿qué título le daríamos? Bueno, no sé, la vida familiar tal vez, pudiéramos llamarlo de esa manera, ¿verdad? O la unión de la familia, no pensé en el título. Pero tomamos algunas notas, y cuando leímos allí Génesis capítulo 1, vimos que en el texto dice que la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y esa escritura perfectamente trataremos de utilizarla cuando hablemos un poco del orden de la iglesia, que también deseamos abordar ese tema del orden de la iglesia y ayudarles un poco en ese aspecto. Cómo el Señor creó las cosas, dice en el libro de Isaías, Él hizo la tierra para que estuviera, todo lo que Él creó para que funcionara, para que fuera útil. Pero de alguna manera la tierra en el principio estaba en desorden, y el Señor tuvo que venir a ordenar lo creado. Bueno, usted y yo ya sabemos que la creación tomó millones de años, no sabemos cuántos. Lo que tomó 7 días, es decir, 7,000 años, fue el ordenamiento de la creación. Son 2 eventos diferentes. Una cosa fue crear y otra cosa fue poner en orden lo que Él había creado. Y el hermano Branham nos explica eso, dice, no hay ninguna contradicción, la ciencia quiere contradecir, y si ellos utilizaran la Biblia o la ciencia no para contradecir la Biblia, sino la ciencia para probar lo que está en la Escritura, ellos encontrarían la respuesta científica a gran parte de sus razonamientos o de sus preguntas. Entonces no hay ninguna contradicción en eso, sino que el Señor creó y luego ordenó lo que había creado. Bien, en el plan que el Señor tenía desde antes de la fundación del mundo, porque nosotros entendemos que nada pasa sin un propósito. Todo en el plan del Señor tiene un propósito específico, y nosotros comprendemos entonces que desde antes de la fundación del mundo, el plan del Señor era manifestar todos sus atributos. Oiga bien, todos sus atributos. Por eso Dios nos puso sobre esta tierra, porque había una naturaleza en Él, había unos atributos, unas características, unas cualidades en Él, y Él quería que eso se manifestara. Y dentro de eso, y es lo que vamos a hablar esta noche, había una característica especial, y esa característica especial que el Señor quiso manifestar era su familia. De ahí el término Jehová, que bueno, Jehová realmente es la manera en que nosotros lo leemos, porque en el hebreo no existían aquellas vocales, eran solo 4 consonantes, por eso era un nombre impronunciable para algún ser humano. Ningún humano podía pronunciar ese nombre, pero cuando ya tradujeron la Biblia a diferentes idiomas del latín, ya nosotros sí teníamos vocales, y ellos allí fue donde pusieron aquellas letras. Pero el hermano Branham, que es nuestro vidente, ¿verdad? Lo que él dijo, nosotros podemos decirle amén, ¿verdad? Nosotros podemos creer al 100%, en mis términos, a ojo cerrado, a lo que un profeta nos ha dicho, porque pues si la boca de Dios se equivoca, entonces apaguemos y vámonos. Pero cuando nosotros tomamos lo que un profeta nos dice como el absoluto de Dios, porque es el hombre que Dios envía, un profeta dispensacional, para traernos un mensaje perfecto, para preparar a una novia perfecta, que esté lista para encontrarse con el varón perfecto. Entonces nosotros podemos confiar en que ese traje que nos ha sido traído, ese vestido, trae la medida justa, y nosotros somos los que nos acomodamos a esa enseñanza. Entonces nosotros sabemos, dice el hermano Branham allí, que el término Jehová quiere decir el que existe con su familia. Bueno, olvidé algo primero. Yo quisiera que los esposos se sentaran con sus esposas. A ver, los vemos ahí en familia, ya que están ahí junticos, ¿verdad? El hermano Teo puede hacerse atrás, al lado de la hermana. El hermano puede sentarse en la silla más acá, para que el hermanito se siente ahí. Eso. Sí, hermano, su nombre no me acuerdo cuál es. El hermano Obed se puede hacer al lado de la hermana Hilda, el hermano Pablo, al lado de la hermana Sonia.
el hermano Junior. Y Josué se, oiga, ¿verdad? Se desapareció Josué. Vamos a ver ahora que llegue. Eso, vea. Se ven más bonitos. Ahora sí les puedo tomar la foto. Perdone que. El término Jehová quiere decir que el que existe con su familia. ¿Ve usted? Ese es en sí lo que quería decir eso. Es de lo primero que el Señor puso. Y eso era un atributo. Una familia tiene hijos. Una familia no puede estar en desorden. A esos hijos Dios quería darlos a conocer. Dios quería manifestar sus atributos. Esos atributos de creador, sanador, libertador, etcétera, redentor. Él no hubiera podido manifestarlos si eso no hubiera entrado el pecado y todo lo demás. Pero dentro de su plan, Él quería manifestar un atributo. El atributo de ser un padre. De ser o de tener su familia. Y el deseo final de Dios, oído, usted lee o usted mira el mensaje Cristo, el misterio de Dios revelado, y el hermano Branham describe el triple propósito que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. El profeta dice en la parte trasera de la mente de Dios. Había un propósito triple. Y cuando usted mira el triple propósito, era Dios vivir en su familia. Dios manifestar a sus hijos y vivir en sus hijos. Y ahí termina todo el plan de Dios. Solo deténgase y piénselo. El plan de un Dios eterno que pudo hacer un universo que el hombre no le ha encontrado su fin, que está desarrollando un plan dentro de un sistema solar, en una vía láctea, escogió un planeta llamado el planeta Tierra, ahí lo puso usted, me puso a mí, para manifestarnos como hijos suyos. Él quiere manifestar sus atributos, vivir en nosotros y poder hacerse carne en nosotros, y Él desarrolló eso a través de 3 dispensaciones, la dispensación del Padre, la dispensación del Hijo y la dispensación del Espíritu Santo, y se da a conocer como el Señor Jesús Cristo, no 3 personas, sino la única persona con el único nombre. Es un solo Dios manifestado en 3 tiempos, en 3 dispensaciones, y para cada tiempo o dispensación Él utilizaría un oficio, un título. Entonces de esa manera usted puede ser padre, usted es esposo y usted es techero, ¿verdad? Piscinero, no sé cómo le llamarán, ¿verdad? Cada uno en su oficio, jardinero, pero usted no es 3 personas. De acuerdo al momento en el que usted está, usted manifiesta un atributo. Cuando usted está en casa con su esposa, entonces manifiesta el atributo de esposo, ¿verdad? O cuando usted está a solas o lleva a su esposa a algún lugar, usted está en su atributo, en su oficio de esposo. Cuando usted está cuidando de sus hijos, corrigiéndolos, instruyéndolos o jugando con ellos, usted está en el oficio de padre. Y cuando usted está en su trabajo, en su labor profesional, está en su oficio profesional, pero usted no es 3 personas, es una sola persona que ocupa o desarrolla a lo largo de su vida diferentes oficios. El hermano Branham dice que Dios tiene más de 400 títulos redentivos, es decir, más de 400 oficios. Todos esos más de 400 oficios se reúnen en 3 principales, los 3 oficios mayores de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Dios sobre, en la ley; Hijo, Dios con, en la cruz y durante las edades de la iglesia; y Espíritu Santo al final de las edades de la iglesia, Dios en. Mire, Dios sobre, Dios con, Dios en. Señor Jesús Cristo. Entonces ahora es Dios viviendo en su familia. La ley, la gracia, el reino. Las 3 dispensaciones mayores de Dios, y Él definió y decidió hacerlo de esa manera para perfeccionar su plan. Recuerde que Dios se perfecciona en 3. Dios siempre se ha perfeccionado y Él no cambia, en 3. Así que esa es la forma en que debe funcionar, o quiso el Señor que funcionara. Ahora, Él quiso manifestar eso y a través de ello cumplir su propósito, y ahí es donde usted y yo tenemos que ubicarnos hoy. Estamos en el cierre del plan redentivo de Dios. Estamos viviendo en el traslape, en el tiempo del traslape del fin de una dispensación y el comienzo de otra dispensación. El fin de la dispensación del Hijo, el comienzo de la dispensación del Espíritu Santo, el cierre de las edades y el amanecer de un nuevo día. Y eso es Dios queriendo vivir en, Dios en su pueblo, Dios en su iglesia, lo cual Dios en sus hijos.
Así que ahí es donde nosotros nos ubicamos. Cuando nosotros encontramos el texto de Génesis capítulo 1 que leímos, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire usted que Dios creó y formó todo. Y alistó todos los materiales que iba a utilizar. Vea, Dios no le está añadiendo a la tierra nada hoy. Dios no tiene que añadirle nada. Que falta potasio en la tierra, que falta oro en la tierra, que falta carbón en la tierra, que falta... No, cuando Dios hizo algo al principio y terminó de haberlo creado, Dios colocó todo y formó todo aquí en la tierra. Él alistó todos los materiales que él iba a utilizar para hacer un tabernáculo en el cual vivir. Dios formó la tierra. El hermano Branham dice que antes de que usted viniese, usted ya estaba aquí en la tierra, porque todos los elementos de los cuales nuestro cuerpo físico fue formado, ya estaban acá. Todos los átomos y todos los minerales requeridos, 16 elementos componen nuestro cuerpo. Aún la luz cósmica, usted le toman una radiografía, yo no creo que la radiografía es una luz que llega, no, la radiografía lo que hace es captar la luz que está dentro de usted. Eso es lo que hace el aparato de la radiografía, dice el hermano Branham, dentro de usted ya está aquella luz, lo que hace aquello es tomar una foto y capta. Fíjese usted, cuando los toman una foto antiguamente salía el negativo. ¿Qué hacía el negativo? Captaba una luz en medio de una sombra y eso era revelado a través de rojo, una luz roja, un líquido rojo, y eso daba un positivo que era una fotografía. Entonces el Señor puso en nosotros un negativo que tiene que dar un positivo. Y ese positivo que vamos a dar aquí, dice el hermano Branham, Dios le tomó, conducta, orden y doctrina, dice, Dios le tomó una fotografía a usted antes de la fundación del mundo, y la fotografía que él tomó allá es la que se va a revelar allá. Solo que sobre la tierra estamos pasando por el negativo hasta que lleguemos a dar un positivo. ¿Me hago entender? Entonces aquí por eso estamos a oscuras, dijo el apóstol Pablo. Vemos a cara cubierta, no hemos conocido como hemos sido conocidos, dice, pero cuando venga lo perfecto, y eso es este mensaje, porque este mensaje es la palabra revelada, este mensaje es Jesucristo oído, este mensaje es perfecto. Entonces cuando venga lo perfecto, lo que es en parte será quitado. Dijo el apóstol Pablo, cuando venga lo perfecto, conoceremos como fuimos conocidos. Entonces este mensaje ha traído la perfección. Por eso este mensaje, al ser la revelación de Jesucristo, nos está diciendo quiénes éramos nosotros desde antes de la fundación del mundo y cuál fue la fotografía que el Señor tomó allá para que sobre esta tierra nosotros nos identifiquemos. Y es el misterio más grande cuando la persona llega a saber quién es Él y puede decir yo soy. El único que no pasó por el negativo fue Jesús. Jesús siempre fue positivo. Vino a la tierra y por eso Él sabía quién era. Por eso Él siempre dio la medida de su Padre, la estatura que le había sido asignada a Él, y por eso Él pudo dar al final del camino la luz que había dado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no. Dice el hermano Branham, nosotros nos saltamos un paso, vinimos a esta tierra, vinimos a una condición de pecado en un cuerpo de carne, y nosotros vamos de regreso a nuestra posición original, es decir, a dar la foto que el Señor nos tomó desde el principio. Pero nosotros vamos avanzando. Nosotros por eso tenemos que estar todo este tiempo, estamos bajo una luz roja, a través de un líquido rojo, lo cual es la sangre del Señor Jesucristo, por medio de su palabra. ¿Para qué? Para poder dar el positivo, que la foto sea revelada. Mire usted que es una fotografía. Una fotografía es captar la imagen de algo real. Se tomaba la fotografía aquí, eso salía un rollo, ¿verdad? Un negativo, y ese rollo pasaba por un líquido y al final la fotografía. Pero la fotografía era la muestra de algo real. Dios tomó una fotografía de algo real al principio. La fotografía es revelada sobre la tierra y tiene que ser mostrada al final del camino. Esa fotografía tiene que venir de algo real. Sobre la tierra estamos solamente siendo pasados por el líquido rojo a través de la luz roja para poder dar a manifestación lo que Dios vio de nosotros. Hermano, ¿y eso qué tiene que ver con la familia? Mucho. Porque Dios, cuando pensó en el ser humano, puso todos los materiales en la tierra desde el principio. Y esos materiales que Él puso en la tierra desde el principio, esos materiales conformaron una familia en el huerto del Edén. Cuando Dios quiso salvar al mundo, en los días del diluvio, Él salvó una familia. Siempre el Señor ha lidiado con familias. Cuando Él quiso salvar al hombre que pudiera ser salvo en los días de Sodoma y Gomorra, allá atrás
arriba en la montaña, había una familia, la familia de Abraham. Y por causa de la familia de Abraham, él fue y rescató una familia de Sodoma y Gomorra, la familia de Lot. Y él siempre lidió con una familia. Cuando él pensó en manifestarse sobre la tierra, él no trajo un hijo por allí tirado del aire. Él lo trajo a través de una familia, José y María. Él siempre ha trabajado a través de familias. Y el profeta dice, cuando Dios llama a un hombre, él lo llama con su esposa. Cuando él llama a un hombre, él llama a una familia. Cuando él quiso formar una nación escogida sobre la tierra, él levantó una familia, la familia de Abraham. Luego por medio de ello vino, mire que Abraham tuvo muchos hijos, pero no fue por medio de todos los hijos de Abraham, fue por medio de Isaac. Isaac con su esposa y vino su familia. Luego de aquellos hijos que pudo haber tenido Isaac, es decir, de Esaú y Jacob, Dios tomó uno de ellos, Jacob, y levantó por medio de Jacob una familia. Y luego Dios a cada uno de los 12 descendientes de Jacob, de cada una de esas familias, les asignó una tarea. Y cuando él pensó en una orden sacerdotal, él escogió una familia, la familia de Leví. Y cuando escogió el sumo sacerdote, escogió una familia. Y eran los primogénitos, los varones hijos del sumo sacerdote, heredaban el sumo sacerdocio. Todo siempre trabajó a lo largo y a través de una familia. Cuando él puso el tabernáculo en el desierto, él hizo que las familias de la única familia, que era la familia de Israel, formara alrededor. ¿Se fija usted? Cuando él fue allá a levantar, a sacar a Israel de Egipto, él levantó una familia, Amram y Jocabed. Y de Amram y Jocabed levantó a Miriam, una adoradora, tipo de la iglesia. Levantó a Aarón, tipo del ministerio quíntuple, A-A-R-O-N, Aarón. Pero ellos estaban bajo el cuidado de Moisés, de la misma familia, un profeta mayor. Entonces Dios cuida y su plan siempre lo ha manifestado a través de familias. Y así pudiéramos nosotros seguir de ahí en adelante. ¿Cómo en el Nuevo Testamento él levantó las iglesias del Nuevo Testamento? Por medio de familias. Siempre eran familias la manera en que el Señor trabaja. Por eso familias fuertes hacen iglesias fuertes. Entonces nosotros comprendemos que Dios puso todos los materiales para establecer un tabernáculo en el cual vivir. Y puso todas las cosas que él podía poner allí sobre la tierra. Ahora, cuando el Señor creó todo en el principio, dice la Biblia que en el capítulo 1 de Génesis, vamos a ir a Génesis 1 ahí rápidamente, miremos Génesis 1 y Génesis 2. Solo porque, bueno, a veces uno da cosas por entendidas y a veces uno peca por eso como predicador. Da por entendidas muchas cosas que no se deberían dar por entendidas, sino que se deberían revisar. ¿No le digo? Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, vea, cuando llegó esto era el sexto día. Para el sexto día Dios, miren aquí un momento, Dios ya había creado todo. Vuelvo y repito, a veces da uno cosas por hecho y entendido y creo que ahí puedo fallar. Entonces vamos a mirarlo. Dice la Biblia que Dios creó al hombre. Génesis 1:26 es la creación del hombre. Cuando Dios creó al hombre en el capítulo 1 ya había creado todo lo demás. Ya había creado cielos, tierra, ya había creado animales, había creado la naturaleza. Y ahora le faltaba, oído lo que el hermano Branham dice, el sello de la creación. Y el sello de la creación fue, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pare un momento y mire aquí. Somos hechos a la imagen de Dios. Juan 4:24, Dios es espíritu. Entonces lo que Dios creó fue un hombre espiritual. ¿Cómo los creó? Génesis 5:2. Varón y hembra los creó y los bendijo. No dice los formó, dijo los creó y los bendijo. Oído, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Cuándo? Génesis 1:26. Entonces cuando Dios creó al hombre, no lo creó, no está hablando del hombre humano, está hablando del ser, de la raza.
y era una raza espiritual. Dios creó al hombre conforme su imagen. Juan 4:24, Dios es espíritu. Lo creó macho y hembra. ¿Hago entender? Y los bendijo en su condición espiritual, a su semejanza. ¿Qué es la semejanza? Es decir, que el Señor colocó cosas que había en él, atributos que había en él, los colocó en macho y hembra, seres espirituales. Y señoré en los peces del mar, 1:26 de Génesis, perdón. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, macho y hembra, ya sabemos, ¿no? Leímos el texto. A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28. Y los bendijo, lo mismo que dijo en Génesis 5:2. Y los bendijo. Fíjese usted, ¿qué dice la Biblia en Génesis 5:2? Que llamó el nombre de ellos Adán, se llamaban igual. Hoy día, cuando una mujer se casa con un varón, ella deja el apellido que trae de su padre y ella toma el nombre del varón. En esta nación es así. Entonces ya la hermana Marcela no se llamaría Marcela Escala de Rivas. Vean, en mi país es, en el país donde vivo, pues Marcela Escala de Rivas. Quiere decir que tiene propiedad, tiene un dueño, tiene un señor, tiene una cabeza. Hoy día hay una ley que yo no sé si al fin la aprobaron o qué hicieron, en el que ya no iba a decir de. No, ella no es propiedad de nadie. Usted sabe, la liberación femenina y todo aquello, que ya no debería decir de. Y que fuera opcional si ella quería colocarse el apellido del esposo. Y eso pareciera muy tremendo y muy razonable y muy centrado y muy equilibrado, pero es contrario a la escritura. Usted sabe que el hermano Branham, cuando hablaba de su esposa, decía la hermana Branham, la hermana Meda Branham, ¿verdad? Porque ella pierde, mientras ella es una criatura soltera, ella tiene el apellido de papá. Ella está sujeta a papá, ella está bajo la autoridad de su padre, bajo el cuidado de su padre, porque es dada bajo tutores y curadores hasta el tiempo de madurez, donde ella es entregada a un caballero y el caballero, según la Biblia, viene a ser su cabeza. Entonces ya no es el apellido del padre, sino el apellido del varón. Oído, cuando es una boda, usted sabe, Isaías capítulo 9, el principado sobre su hombro, se quita el velo de la mujer que representa su virginidad, su virtud. Llama el hermano Branham, Mensaje de la Unión Invisible. Les recomiendo que escuchen esa cinta o lean ese folleto y lo estudien, la unión invisible de Cristo y su iglesia. Entonces le fue dada a ella una virtud sagrada, que solo debe ser entregada al hombre con quien en el altar se rindió su vida. Dice, ella rinde todos sus derechos. Cuando ella viola esa virtud, dice, podrá ser perdonada, pero nunca podrá ser justificada, porque ella violó su voto. Perdió la virtud, lo más sagrado, dice el hermano Branham. En ninguna raza animal le fue dada esa virtud a ninguna hembra, excepto en la parte humana a la mujer. Y ella debe conservar esa virtud. Entonces el principado sube de su hombro, el velo de aquella mujer cuando viene en una boda, ese velo es levantado y ese es el primer varón que la besa. Vea usted, el plan del Señor. El primer varón que ha de tocar a aquella mujer, y dice el hermano Branham, mientras esa mujer a lo largo de toda su vida solamente viva con un varón que haya sido su esposo, dice, ante los ojos del Señor, ella siempre estará con esa virtud. Dios honra eso. Mensaje de la Unión Invisible. A los ojos del Señor una mujer siempre será virgen, siempre y cuando solamente haya sido tocada por un varón y ese varón sea su esposo. Que Dios lo estableció en una línea de respeto. Dice el hermano Branham, la mujer en el Antiguo Testamento estaba bajo el pacto de la circuncisión del macho. Dice, cuando Abraham llegó allá al Señor, llegaron aquellos tres varones y hablaron con Abraham. Dice el hermano Branham, Sara llamó al Señor mentiroso. Cuando le dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Y Sara, dice la Biblia, se había reído en su corazón. Y entonces ella dijo, no, yo no me he reído. El hermano Branham dice, llamó mentiroso a Dios en su propia cara. Oiga, no sé si me estoy haciendo entender. Y el hermano Branham dice, ella merecía morir. Llamar mentiroso a Dios. ¿Sí le haya usted el peso a eso? Decirle a Dios en su propia cara mentiroso. Pero dice, ¿por qué Dios no la tocó?
Dice, porque Abraham estaba bajo un pacto de circuncisión y Dios respetó el pacto que tenía con el varón, porque el varón era la cabeza de aquella mujer. Y él estaba bajo la sangre que el varón había derramado en el momento de la circuncisión, y por lo cual Dios respetó a Abraham y no le quitó la vida a Sara. De la misma manera que una vez está en el huerto, cuando Adán comete aquella o encuentra a su mujer en esa condición, Dios respetaría la decisión que Abraham tomara. No sé si es el mensaje de casamiento y divorcio. El hermano Branham dice, cuando Adán llegó, y ustedes miraron en uno de los videos que hablamos, la segunda parte para lo que fue dado el Espíritu Santo, cuando Adán llegó con los nombres de los hijos de Dios, cuando Adán llegó con ese séptimo sello que no estaba sellado, pero llegó con ese libro a manifestar los nombres, los atributos de Dios, para que no vinieran bajo pecado. Eso era lo que está contenido bajo ese séptimo sello, los redimidos. Cuando él llegó, encontró a su mujer mancillada, la tierra mancillada por la serpiente. Y entonces el hermano Branham dice, si él lo que tenía que hacer era divorciar a su mujer y Dios le hubiera dado otra. Dice, pero él no quiso, sino que por amor hizo a un lado la palabra, entregó los nombres de los hijos de Dios, renunció a su oficio y entonces él accedió a su mujer para redimirla. Dice el hermano Branham que Dios aceptó aquello y el hombre cayó y todos los demás caímos. Por eso la Biblia dice que la muerte entró por un hombre, no por una mujer. La Biblia dice que la mujer fue engañada, pero ella no pecó. ¿Por qué no pecó? Porque el libro de Santiago 4:17 dice, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y la mujer no sabía cómo traer los hijos. Adán sí. Y Adán traía aquel libro simbólico y él sabía cómo iban a venir los hijos. Y cuando encontró que su mujer iba a traer un hijo de una manera errada, él voluntariamente, Adán no estuvo con Eva por engaño. Adán lo hizo voluntaria y conscientemente. Y ahí estuvo su pecar. Por eso la Biblia en el libro de Levíticos capítulo 4 y en el libro de Hebreos capítulo 10 creo que dice que para el que peca voluntariamente, después de tener el conocimiento de la verdad, ya no hay oportunidad. Entonces cuando Adán llegó, él encontró a su mujer mancillada. Y Dios respetaría la decisión de Adán. Si Adán la divorcia, Dios hubiese, quién sabe qué hubiera hecho con ella, y le hubiera dado una mujer diferente, nueva. Pero Adán no hizo eso. Y nos metió en sendo problema. Pero era ¿qué? Parte del plan del Señor, como fuese que haya sido. Y se abrió la brecha del negativo. Si no hubiéramos pasado de lo real a la foto como lo tenemos hoy. Miren que no es casualidad que hoy ya no hay negativos. Usted ya coge su teléfono, ¿verdad? Toma una foto y de una vez la muestra. Y lo que está aquí es exactamente igual a lo real. Así es este mensaje. Este mensaje vino para que usted se pueda ver, ser conocido acá como fue conocido allá. Entonces nosotros tenemos hoy algo que debe funcionar. ¿Qué es eso? El poder de la palabra hablada. La simiente original. Por eso este mensaje es la simiente original. Oiga bien, si este mensaje tiene error, es una simiente adulterada. Y si es una simiente adulterada, estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero este mensaje trae el vivo reflejo de Dios, porque es el tiempo de la manifestación plena de Dios, revelando el misterio de su palabra que estaba escondido desde el principio. Entonces Dios respetó a Abraham, Dios respetó a Adán y Dios respetó lo que el hombre había hecho en aquellos días por causa de un plan que él tenía y estaba tipificado en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué hizo él? Dice el hermano Branham. Eso era solamente el tipo de aquello que iba a ocurrir en la cruz del Calvario, cuando el varón, mensaje la obra maestra. Dice, Dios hizo una obra maestra en dos partes. Todo el Antiguo Testamento levantó al macho y todo el Nuevo Testamento levantaría una hembra. Todo el Antiguo Testamento levantó un varón, el esposo. Todo el Nuevo Testamento él levantó una hembra, la esposa, para que al final del libro, las bodas del Cordero. El profeta dice, página 10 de la obra maestra, dice el hermano Branham, Antiguo y Nuevo Testamento son un matrimonio, macho y hembra, para llegar a ser uno solo. Por eso cuando usted cierra el libro, es uno solo, pero por dentro son dos, antiguo y nuevo. ¿Qué es una familia? Dijo el Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, etcétera. Y cuando los creó y todo y los formó, dijo, serán una sola carne. Son dos, pero son uno. El Nuevo Testamento no contradice el Antiguo Testamento.
La novia no puede contradecir al varón, que es el Señor Jesucristo, como la esposa no debe contradecir al esposo. Pero pregunta, ¿qué clase de esposo? ¿Se fija usted? Mañana hablaremos de la parte ya del hogar y de la convivencia, pero la plataforma que estamos colocando en esta noche, lo que estamos hablando es que es necesario, mire, para mí es necesario como predicador, para mí ha sido una ayuda cuando yo logro entender y trato de hacer que la gente entienda que no es simplemente un capricho natural del Señor de decir que el hombre es así, la mujer es así, que el hombre debe hacer esto y la mujer debe hacer aquello, y el capricho de Dios machista. No, es un plan espiritual. Lo que está aquí en la tierra, nuestro hogar natural, nuestra vida familiar, es un tipo, es una sombra, es el negativo de algo espiritual. Usted sabe, el hermano Branham dice, ¿quiere saber la condición moral de la iglesia? Mire la condición moral de la mujer. Si quiere saber la condición moral de una nación, dice, mire la condición moral de las mujeres de aquella nación. ¿Quiere saber la clase de esposo que la iglesia reclama tener? Mire la clase de doctrina y de vida que vive la gente que va a la iglesia, y usted se dará cuenta qué clase de Jesucristo es en el que ellos creen. Ellos tienen un Jesucristo liberal, las mujeres viven como quieren, tocan la música que quieren, hablan lo que quieren, hacen lo que quieren, viven como les pega la gana. ¿Qué están pensando? Que tienen un esposo que les deja hacer lo que les pegue la gana. Esposo espiritual. Piensan que el Señor Jesucristo es allá, va a dejar que su iglesia sea liberal y haga lo que quiera. No es así. El Señor Jesucristo no es esa clase de esposo. Si yo no entiendo lo que ocurrió en el huerto del Edén, si yo no entiendo que cada hogar, cada familia que está manifestada en la Biblia no es solo una historia, sino que Dios a través de cada familia me está dejando a mí como parte de la novia del Señor Jesucristo, de la esposa espiritual del Cordero, me está dejando una lección como fue la familia de Adán, de Abraham, de Noé, de Isaac, de cada uno de ellos. Cada familia en la Biblia me está dejando el Señor un ejemplo. Es como al ingeniero o al arquitecto que le hacen hacer una maqueta, le hacen hacer algo en cartón, en papel, para él poder mostrar. Hoy día ya no lo hacen así, no, perdóneme, estoy en el siglo pasado. Hoy día es en 3D y en AutoCAD y qué sé yo qué clase de cosas. En 3D le presentan a usted la urbanización, el conjunto, las casas que van a construir para vendérsela, y después las construyen. Dios nos dejó los muñequitos de plastilina. Dios nos dejó el ver en tercera dimensión. Cada una de las familias de la Biblia nos están hablando del tipo de lo que es Cristo y su iglesia. Por eso dijo el apóstol Pablo, todo lo que se estoy hablando de esposos y de casadas que leímos en Efesios 5, dice, les digo, eso es un misterio de Cristo y su iglesia. Pablo estaba hablando de Cristo y su iglesia. Por eso dijo allá en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11 y el verso 3, dice, os celo con celo de Dios, porque temo que como la mujer en el principio fue engañada, así vuestros sentidos se han desviado de la fidelidad a Cristo. Está tomando el engaño del huerto del Edén y lo está comparando con el engaño de una iglesia, porque dijo el profeta, de ahí el profeta predicó, una iglesia engañada por el mundo. Entonces tenemos que comprender, yo como hombre, hermano Selvin, usted como hombre, hermana Bettina, hermana Miriam, ustedes como mujeres deben comprender que eso no es el capricho de Dios, no es el capricho del predicador, no es algo machista, no es una imposición, es simplemente el plan de Dios. Y yo, en lugar de sentirme mal como hombre, mi esposa, en lugar de sentirse mal como mujer, debe sentirse privilegiada que el Señor le está permitiendo ver la 3D o le está permitiendo ver la maqueta o el muñeco en plastilina, mientras que la gente que está de esa puerta para afuera nunca lo verá. A ellos no los llamaron para presentarle la maqueta, para presentarle el muñeco en plastilina, para dejarle ver una visión anticipada de lo que será esa gran urbanización allí en 3D. A ellos no los invitaron, pero a usted y a mí sí. Yo lo que debo entender es encontrar mi posición. Yo soy mujer, soy tipo de la iglesia. Yo soy varón. Entonces no es para ser más macho y para beber más y tener más mujeres y engendrar un poco de muchachitos por allí. No, y la mujer no es para entonces exhibir, porque tiene un cuerpo diferente al del hombre, para exhibir todas sus curvas y vestirse atrayente y hacer y deshacer, y como hoy es la liberación femenina, entonces puede hacer lo que quiera.
porque es más inteligente que el hombre, porque es más capaz que el hombre, porque puede convencer y vender más fácil que un varón, después de hacer lo que quiera. No, ella debe entender que así como el varón no tiene lo que tiene para hacer un conejo allí engendrando cualquier cantidad de conejitos, la mujer debe entender que ella debe ser una tierra fértil, no para que le siembren cualquier clase de semilla, porque ella es tierra y lo que a ella le siembren es lo que da. Usted puede tener una mujer blanca, le cierra una semilla morena, va a dar un moreno, una semilla amarilla, va a dar un amarillo, una semilla latina, va a dar un latino, va a dar una semilla rubia, alta, va a dar, eso es lo que va a dar, porque ella es tierra fértil. Y el hombre debe saber que él no puede depositar su semilla en cualquier clase de tierra. Él tiene que depositar su semilla en una tierra buena, porque la semilla que tiene debe ser buena. Por eso la Biblia prohíbe hasta el vertir en tierra. Y aquí entraríamos a hablar de la familia, pero ustedes me entienden. El hombre no debe vertir en tierra y la mujer no debe, etcétera. Dijo el apóstol Pablo, se pervirtieron a tal grado que dejaron el uso natural de sus mujeres y se fueron haciendo uso contra natura. No solo el homosexual, la clase de vida íntima familiar no debe ser contra natura. Todo el Señor lo dejó. Todo el Señor lo dejó tan claro en su palabra. Hasta el traje largo. Cuando usted mira Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis 1 está describiendo la gloria séptuple del Señor. Y usted sabe qué creen allá las personas, los teólogos, ¿sabe qué piensan? La gente que ayuna 40 días, que van a un instituto 5 años, que tienen títulos y siguen estudiando y ahorita estarán estudiando tremendamente y son tremendos. Ellos piensan que Apocalipsis capítulo 1 está describiendo a Jesús como macho. Oh, qué gran error. Apocalipsis capítulo 1 lo que está describiendo es a Jesús en la hembra. ¿Qué está describiendo? La iglesia del Señor Jesucristo, que ha llegado a la estatura del varón perfecto. Y entonces cuando usted mira Apocalipsis capítulo 1, ve que el Señor tenía que llegaban hasta sus rodillas, su vestido que llegaba hasta sus rodillas, hasta sus pies. Él tenía un atuendo que llegaba hasta sus pies. Y el profeta lo describe allá en la revelación de Jesucristo, a la primera parte de Apocalipsis capítulo 1, cuando habla de la visión de Patmos, de las 7 edades. ¿Qué es? La gloria del Señor, la santidad del Señor, manifestada a través de ¿quién? De su iglesia. ¿Y quién es tipo de la iglesia? En la parte femenina, la hembra. Usted sabe el mensaje, por eso habla, el profeta dice que un hombre no va a andar con pantalones apretados, el profeta dice que un hombre que anda con pantalones de cuero, el profeta dice un montón de cosas que si uno es sensato, uno dice, él está aplicando lo natural, porque el varón es tipo del sumo sacerdote, la mujer es tipo de la iglesia. ¿Qué clase de vida tenía que vivir el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo? ¿Qué clase de vida tiene que vivir la iglesia para poder seguir las pisadas de aquel sumo sacerdote? Cuando yo logro entender, cuando yo logro comprender que yo sobre la tierra estoy actuando un papel como un muñeco de plastilina de algo que Dios me quiere explicar y me está hablando de la boda. Vea, la Biblia no habla de otra cosa. Todo lo que usted encuentra en la Biblia apunta solamente a algo, una boda. ¿Sabe qué habla el Antiguo Testamento? ¿Sabe por qué Dios dio solución a casamiento y divorcio? Porque cuando usted mira el Antiguo Testamento era Dios buscando una esposa judía. Y esa esposa judía le fue infiel. Y usted por eso encuentra durante todo el Antiguo Testamento, usted encuentra a Dios reprochando a su iglesia, Dios reprochando a la iglesia de Israel, porque dice el libro de Jeremías, le abrían las piernas a todo el que pasaba. Y así lo dice. Y el Señor repudió a Israel. Cuando llegó el esposo, que era el Señor Jesús, ¿cómo encontró a Israel? Prostituida, manoseada. Y entonces dijo, no, este reino será quitado de ustedes y será dado a un pueblo que dé fruto. Y el Señor divorció a Israel para tomar una novia gentil. Eso es casamiento y divorcio. Por lo cual Dios, cuando llegó al día de hoy a considerar casamiento y divorcio, Dios dio la misma solución para casamiento y divorcio, porque Él mismo en su desarrollo, Él vio que el matrimonio, Él mismo se vio involucrado en un lío de casamiento y divorcio. Y eso fue lo que pasó en el huerto. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto? Un problema de casamiento y divorcio.
¿Qué fue lo que pasó a lo largo de todo el Antiguo Testamento? Un problema de casamiento y divorcio. ¿Cuál fue la pregunta más tremenda que le hicieron al Señor Jesús? Casamiento y divorcio. ¿Cuál fue la pregunta más tremenda que le hicieron a Pablo? Casamiento y divorcio. Y dijo el profeta, ¿y cuál es el problema más grande que tenemos en este último día? Casamiento y divorcio. Y de ahí en adelante llegamos al mensaje. ¿Y cuál es el problema más grande que encontramos entre la gente del mensaje? ¿Por qué es tan difícil encontrar un predicador que califique? ¿Por qué es tan difícil encontrar un diácono en una iglesia que pueda servir? ¿Por qué es tan difícil poner una iglesia en orden? Porque hay un problema. Casamiento y divorcio. Por eso nosotros no podemos permitir que a nuestros hijos les pase lo mismo, porque usted y yo seremos responsables y nuestros hijos serán doblemente responsables porque ellos tienen la oportunidad que usted y yo no tuvimos por ignorancia. Ellos no la deben tener por ignorancia. No es lo mismo cuando usted llegó así que una persona que ya conociendo pasa por esa situación. Hay una razón. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Pero es importante que usted y yo comprendamos que mi hogar, Marcela y yo, estamos representando sobre la tierra a Cristo y su iglesia. Una iglesia, oído lo que voy a decir, una iglesia local, cuando tienen un pastor, esa iglesia está representando a Cristo y su iglesia. Todo en esta vida, todo es la representación de Cristo y su iglesia. Mire, el hermano Branham dice que solo hay dos cosas, dice, ambos, Dios y el diablo, están en el mismo plan. Dios quiere tener su iglesia y el diablo también tiene la suya. Dice, las personas, todo ser humano sobre la tierra pertenece a una de dos. ¿Qué quiere decir? Dice la iglesia, la esposa. Entonces, o es esposa del Señor Jesucristo o es esposa de Satanás. Dice el hermano Branham, no hay más. Pregunta, ¿qué de usted y de mí? ¿Cómo hacemos para saber? Si el Señor, mire, si usted y yo no sabemos cómo prepararnos o cómo es la boda espiritual, hay una manera que el Señor nos dejó en la Biblia. Por eso decía que nos puso muñequitos de plastilina. Comprender cómo funciona un matrimonio natural. Cuando yo entiendo por qué el Señor dice el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo, el hombre toma su señorío y la esposa es su ayuda idónea y es su compañera, y el Señor pone en orden un hogar, yo entiendo que el Señor, si yo he entendido que es la manera que Dios me quiere explicar lo espiritual, entonces yo debo entender que ese varón debe vivir. Por eso dice la Biblia, amen a sus mujeres así mismo como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Me está colocando a mí, es verdad, me está colocando en un lugar de ser la cabeza de mi hogar. Eso suena tremendo, hermano Selvin, pero ¿sabe qué está haciendo el Señor? Me está colocando en grandes aprietos, porque me está colocando como Cristo da su vida por la iglesia, la ama y se entrega a sí mismo por ella. Y ahí empezamos a tener problemas, porque el hombre suele ser egoísta, porque el macho quiere ser macho y el hombre no se entrega por su mujer, pero la mujer normalmente son las que se entregan por los varones. Dice el hermano Branham, ella le entrega todo a él, se rinde su vida, rinde sus planes, rinde sus sueños, rinde sus proyectos. Una verdadera mujer que ama a un varón, ella rinde todo. Ella tenía el sueño, mi esposa quería ser bióloga, mi esposa quería ser bióloga marina, ella quería hacer un montón de cosas, y cuando ella entregó su vida y aceptó al hermano Jorge como su esposo, siendo una creyente de la palabra, renunció todo aquello y está en casa en esta noche cuidando a mis hijos, mientras yo estoy haciendo lo que creo que el Señor me llamó a hacer. Hay una renuncia. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Renunciar a mí mismo para darle vida a mi familia. Entonces yo debo entender como hombre que mi responsabilidad es ser la cabeza, es ser el representante de Cristo para mi esposa y para mis hijos. Qué grave problema tengo yo, qué gran dificultad, qué gran responsabilidad tengo yo, porque yo tengo que dar el talante, y posiblemente mañana leamos los extractos, yo tengo que dar el talante de sacerdote, de sumo sacerdote en mi casa. Yo en mi casa soy el juez, es verdad, pero yo en mi casa soy el abogado antes de ser el juez. Nadie puede ser juez sin primero ser abogado, pero sí puede ser abogado sin antes ser juez. El hombre debe ser el juez, debe ser el abogado, el sacerdote, el consejero, el que da la vida por su familia, por su esposa, por sus hijos, antes de ser el juez. ¿Qué quiere decir el juez? El que toma la última decisión. No un dictador, es una cosa tremenda. A mí me gusta cómo funciona la ley en este país en cuanto a los tribunales. En nuestro país solo en algunos casos funciona así. Le llaman jurado de conciencia. Hay un jurado que es el jurado es el que determina si es culpable o inocente. Fíjese que no es el juez.
Es el jurado. El juez administra la justicia. El juez vigila que todo se haga en orden en base a la ley. Pero al final, el que da la palabra es el juez, pero el que determina si la persona es inocente o culpable es el jurado. Una vez el jurado dice culpable, el juez, en base a la justicia, a la ley, él como juez dice la condena es tanto, o la pena es tanto, o el dinero, la multa que tiene que pagar, o si es libertad condicional, o le va a valer tanto la fianza. Él administra. En una congregación es igual. ¿Quién tiene la última palabra? La congregación, pero debe haber un administrador. En un hogar, ¿quién tiene la decisión? Hay una familia, hay una mujer, hay unos hijos, hay un acuerdo familiar, pero el hombre al final pone el punto final. ¿Por qué? Porque él es el juez, pero no lo puede hacer arbitrariamente. Tiene que hacerlo en base a la ley. Y si no conoce la ley del hogar, si no conoce la ley de Dios para su familia, mire, la Biblia dice en el libro de los Salmos, cantamos ese canto, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitan los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre Sión. Porque allí, o sea, así, bajo esa condición, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por dónde viene la bendición? ¿Por dónde baja el aceite? De arriba, de la cabeza. El que provee la bendición para el hogar es la cabeza, el varón. Es como la barba de Aarón, es decir, él es el sumo sacerdote de su casa. Y la bendición al hogar viene por mano mía. ¿Qué clase de vida tenía que vivir Aarón? ¿Cuántas veces? Mire que la Biblia no relata cuántas veces la mujer de Job oraba por sus hijos. Yo quisiera pensar que oraba igual o más que Job, pero la Biblia resalta la oración de Job por sus hijos. Era la oración de Job la que llegaba primordialmente al trono del Señor, y era la que Dios tarde que temprano respondió. Ahora el profeta dice en el mensaje de Día de Madre, dice Dios, y en otro mensaje dice que Dios escucha la oración de una madre por sus hijos. Eso es real, pero yo tengo que entender la manera en que Dios provee la bendición. Tiene que fluir la bendición por la cabeza. El varón trae la bendición o la maldición a casa. El varón es el que instruye su familia. El varón es el juez. El varón es el supervisor. Él es tal vez el primero en levantarse y el último en acostarse. El varón es el proveedor, pero no solo el proveedor de lo material. El varón es el proveedor de la misericordia. Es el proveedor de la salud. Es el proveedor de la palabra. Él es el sumo sacerdote. Él es el que ora. Él es el que llama a su familia y la reúne. Vamos a orar, vamos a leer, vamos a hacer esto. Él es el que el día de mañana, cuando uno de los hijos se quieren salir de cintura, él es el que tiene que aplicar la corrección, porque a la mamá, con todo respeto, queridas mamás, y qué bueno por esas mamás que todavía tienen el garrote en la mano cuando hay que ponerlo, pero uno de hijo a la mamá sabe cómo pasársela por la galleta. El corazón de una madre se quiebra así. El papá es el responsable, porque él es tipo de Cristo y él fue el que se entregó por ella. Él fue el que dio la vida. Entonces, cuando una esposa tiene una clase de esposo bajo esa condición, está obligada de parte de Dios a ser la mujer que la Biblia dice que tiene que ser. Entonces, cuando yo logro entender el plan del Señor, la bendición es cuando Dios creó al hombre espiritual. Cuando Dios creó al hombre espíritu fue cuando Dios lo bendijo. La bendición de Dios estaba cuando macho y hembra eran seres espirituales. El mensaje de la unidad. Dice el profeta, un matrimonio no será lo que deba ser hasta que primero haya una unidad entre el hombre y Dios y la mujer y Dios. ¿Por qué su hogar o el mío no caminan como deben caminar? Porque el hombre todavía no es uno con Dios. Y la mujer todavía no es una con Dios. Y si el hombre y la mujer no son uno con Dios, esos Dios, hombre y mujer, nunca llegarán a ser uno.
no nos pondremos de acuerdo ni para corregir. No nos pondremos de acuerdo ni para poner una norma en casa. El papá dirá una cosa, la mamá esperará que el papá salga y la mamá hará otra. Y le tapará a los hijos, o viceversa. Por eso el Señor Jesús no quiere que su iglesia le enseñe a sus hijos algo diferente de lo que el varón, el Señor, ha dicho. La ley de la iglesia no puede ser diferente a la ley de Dios. La ley del predicador no puede ser diferente a la ley del Señor. ¿Y cómo conocemos la ley del Señor? He aquí yo os envío a Elías, el profeta. O sea, nosotros tenemos el mandato de Dios. ¿Qué debo hacer? Hacer lo que la palabra del Señor dice. Entonces el varón y la hembra hablarán una y la misma cosa, dice la Biblia. Y termina allí la Biblia diciendo una de las frases más tremendas. Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Llegaremos a decir lo mismo. ¿Qué iba a pasar en el huerto de Edén antes del pecado? El hombre y la mujer iban a hablar una sola cosa. ¿Sabe qué era lo tremendo? Que cuando usted sigue leyendo, y no logré llegar allá, perdóneme, ahí termino. Pero cuando usted logra mirar la escena de la Biblia, el hombre fue creado, después el Señor formó al hombre, no formó a la mujer. Formó al hombre y el hombre caminaba sobre la tierra y el hombre labraba la tierra y el hombre hacía todo. Pero se halló que el hombre estaba solo y Dios dijo, bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Trajo una mujer, la formó del costado de Adán, le hizo un cuerpo, colocó allí el espíritu femenino, la hembra, y la trajo, dice la Biblia, Génesis capítulo 2, la trajo a Adán. Óigame esto lo que voy a decir. Cuando usted encontró su esposa, mi querido hermano, mire cómo han cambiado las cosas hoy. El profeta habla de eso, ¿no? Antiguamente solía suceder, dice el profeta, que cuando un hombre, un caballero, quería pretender a una mujer, ella se sonrojaba. Y venía la ley del cortejo. Usted nunca verá, normalmente, en la mayoría de los casos, porque Dios dejó uno que otro caso para mostrarnos lo que iba a ser la perversión al final del tiempo. Pero usted nunca verá a la mujer pretendiendo al macho, es decir, la hembra, perdón, en la raza animal, usted nunca verá a la mujer, la hembra pretendiendo al macho. No. Usted siempre verá al macho cortejando a la hembra, peleándose entre machos por una hembra. Hoy día es al revés. Antiguamente todavía era el varón el que pretendía a la mujer. Hoy día no. Hoy día la mujer la que hace colorear al varón. Vaya usted, parece en una reunión, pase por un pasillo donde haya solo mujeres. Queda. Todo se pervirtió. Pero la Biblia dice que cuando Dios formó a la mujer, dice, y Dios trajo la mujer, la trajo a Adán. Oiga, solo deténgase y llegue a su casa y revise el texto. Cuando la mujer llegó ante Adán, Adán le enseñó a su esposa el huerto y todo lo que había en el huerto. Para ese entonces Adán ya le había puesto nombre a los animales. Y cuando Adán llegó allá y empezó, bueno, llegó su compañera, él, ¿qué tenía que hacer? Platicar con su compañera. Ahora, algunos pudieran decir, pero es que la tenía fácil porque Dios ya se la puso, la mujer no podía mirar para otro lado. Error, miró para otro lado y por eso vino el pecado. Adán fue el que enseñó a su mujer, el macho enseñó a su mujer y ella tenía un solo nombre, ella se llamaba igual que él, ella y él eran uno en coigualdad, pero no solo eso, ella había salido de él y él la miró y dijo, no te llamarás más mujer, te llamarás varona porque del varón fuiste tomada. Adán sabía que ella era parte de él, era hueso de su hueso y carne de su carne, y ella sabía de dónde había salido. Oído, así como la iglesia tiene que saber de dónde salió. Ella no vino de la nada, ella vino de la cruz del Calvario, donde el costado de su maestro fue herido. Y cuando la mujer fue traída a Adán, ¿sabe qué hizo Adán? Empezó a pasear a su mujer por el huerto. Y cuando la empezó a pasear por el huerto, le dijo, mira, ¿ves ese animal allá con esas manchitas? Ese es el leopardo. ¿Ves el otro parecido? No, ese no. Mira que ese no tiene manchitas, así tiene rayitas. Ese es tigre. ¿Ves ese melenudo sin manchas? León. ¿Qué estaba haciendo Adán con su mujer? Le estaba enseñando la palabra. Le estaba mostrando el camino. Le estaba mostrando su posición como macho. Estaba enamorando a su hembra. El hombre enseña a la mujer. El hombre hace a la mujer. ¿Qué clase de mujer tenemos? La que usted esté haciendo, la que haya hecho y la que haya formado.
en todo sentido. Por eso dijo el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 13, bienaventurados sean todos, el matrimonio y el lecho sin mancilla. Por eso un ministro no puede tener una mujer que haya sido mancillada, porque él es tipo de Adán. No importa lo que cualquiera pueda decir, no importa lo que cualquiera pueda pretender, la palabra de Dios no se puede cambiar. Él es tipo de un sumo sacerdote, él es tipo del Señor, y él entonces tiene que tomar una iglesia que pueda ser instruida, que pueda ser enseñada. Por eso el hermano Branham dice, las mujeres de la iglesia terminarán siguiendo la moda del pastor y no la moda de la palabra. ¿Por qué? Porque eso es tipo de lo que será la iglesia, siguiendo las modas de la primera dama, dice el hermano Branham. Pero la novia de Cristo seguirá el tipo de la palabra, porque la novia de Cristo será enseñada por el macho, porque ella no es manoseada. Ella tiene que despojarse de todo. Y ella puede venir a ser la iglesia virgen del Señor Jesucristo. Adán llamó a su mujer, Adán enseñó a su mujer. Eso dijo Adán. Cuando usted mira, eso dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo lo mismo. Dijo, la mujer calla en la congregación porque no le es permitido hablar. Dice, si tiene algo que saber, dice, pregúntale en casa a su marido. ¿Ve que Dios tiene un orden para todo? No es un capricho del Señor. Hay un orden escritural. Cuando yo identifico la obra de Dios, Cristo y su iglesia, dijo Pablo, es un misterio, dice, esposo y esposa. Y será un misterio mañana cuando sea pastor, iglesia. Será un misterio cuando usted diga Cristo y yo, como individuo, Cristo y yo. Debe ser una relación similar. Cuando el hombre entonces ve la posición en la que Dios lo puso, él ocupará su lugar. Cuando la mujer ve la posición en la que Dios la puso, ella ocupará su lugar. Ella será una con Dios, él será uno con Dios. Y cuando él es uno con Dios y ella es uno con Dios, habrá una unión invisible. Y ella no tendrá problema en llamarse como él se llama. Y ella mostrará lo que él es. Hay un dicho que es verdad, ¿no? Detrás de un gran hombre siempre habrá una gran mujer. Y el hermano Branham habla de eso. Y toma el ejemplo de Acab y Jezabel y de otros tantos. Hay una manera correcta. Hay una manera de tener un hogar. No es capricho. A lo que queríamos platicar hoy es si logramos captar el tipo espiritual, comprenderemos mañana y pasado y cada vez cómo debe funcionar nuestra casa. Y si el hermano Rivas se tiene que llevar un correazo porque no está haciendo su posición de varón como es, hay que pegarle no solo uno, hay que pegarle dos. Ojalá la correa en cuero que esté bien mojada y le bajamos el pantalón para que quede la nalga pelada, dijo el profeta. He visto hombres obrando tan mal con sus mujeres, dice que merecen una estimulación del evangelio completo, del protoplasma del evangelio completo. ¿Sabe qué es un protoplasma, no? ¿Sabe a qué se refería el profeta? Cuando lo cogen a uno, lo sientan acá, le bajan el calzón y lo cogen y le pegan su par de nalgadas. Eso es una estimulación del protoplasma del evangelio completo. Eso necesito yo, no sé usted. Pero yo necesito, porque necesito dar la talla. Esta es una edad homosexual. Y no podemos tener hombres homosexuales, ni predicadores homosexuales. Por eso, mire usted, es una edad tan pervertida que hoy es mujer engendrando mujer. Hoy son pastoras engendrando iglesias. No es capricho del Señor decir que la mujer no debe pararse en el púlpito a predicar. Si la mujer no tiene semilla, la mujer recibe la semilla del varón. Es querer hacer del Señor una mujer y es querer pretender que la iglesia se está casando con otra hembra y que una iglesia se casa con otra hembra. No funciona de esa manera. Y si no es así, entonces hoy es la mujer la que golpea al varón. Mire, en esta nación, yo no ando metido en eso, pero imposible evitarlo. Un juicio tremendo, 2 actores famosos. Eso dio la vuelta por todo el mundo, hermano. ¿Cuál era el problema? Que el hombre le pegaba a la mujer. No, mentiras, resultó ser al revés. La mujer era la que golpeaba al hombre. A esa condición hemos llegado. La iglesia debe mirar a su alrededor, el creyente, y aprender y saber que todo lo que encuentre a su alrededor es una perversión, pero Dios nos envió un mensaje perfecto para que usted y yo podamos edificar una iglesia perfecta, vivir una vida perfecta y tener una iglesia que llegue a perfección. ¿Me hago entender? Vamos a ponernos en pie. Solo una oración.
Por eso quería que se sentaran junticos. Y mañana repitamos la dosis. Mañana se sientan junticos, ¿verdad? Cosa que se puedan mirar a los ojitos, rayado o bien, pero que se miren. Y de esa manera le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Todos tenemos un hogar. Hermano Jorge, ¿usted ya la hizo? No. ¿Ya la logró? No, dijo el apóstol Pablo. No pretendiendo haber llegado, pero prosigo, dejando todo lo que queda atrás a la meta de un supremo llamamiento. Su hogar y el mío deben llegar a funcionar conforme el plan de la palabra. Incline su rostro, levante su mano a Dios. Padre de la gloria, te damos gracias por tu palabra, Señor. En ella no hay mentira, en ella hay verdad. Delante de ella quedamos desnudos, Señor. Delante de ella quedamos al descubierto, Señor, pero todo para bien. Padre, no para herir a nadie, Señor, sino que la palabra vino para corregirnos, enseñarnos, instruirnos, a fin de que el hombre de Dios esté apto para toda buena obra, dice la Biblia. Padre, yo ruego, Señor, que tú me ayudes como esposo y como padre y como hombre. Yo ruego, Señor, que tú ayudes cada varón en esta noche que tiene una familia. Yo espero que tu palabra haya golpeado lo suficiente, haya calado lo suficiente dentro de nosotros y haya despertado nuestra conciencia. Padre, que el gran Espíritu Santo añada luz a la porción de tu palabra, que podamos ser sacudidos, pellizcados. Al utilizar esa frase solo repito lo que tu siervo dijo. Señor, yo creo bajo inspiración cuando tu profeta dijo: necesitamos una estimulación del protoplasma del evangelio completo. Era una manera más decente de decirlo. Padre, yo necesito, Señor, que tú me des los correazos que yo necesite, Señor, los que sean necesarios, Dios, para dar la medida. Hay una mujer, hay unos hijos que están bajo nuestra responsabilidad, hay un hogar. Padre, por eso la condición ha llegado, dijo el profeta. Por eso las mujeres quieren tomar el mando de todo. Dice, porque los hombres han perdido su lugar. Ya no son hombres, ya no son responsables. Oh, qué gran responsabilidad para aquellos hombres que engendraron hijos y dejaron por allí botados y no respondieron por ellos. Padre, qué gran día será aquel cuando aquellos hombres les demanden, tú les demandes, ¿qué hicieron con la semilla? ¿Qué hicieron con sus hijos? Se los trajeron en redención o los trajeron allí bajo cualquier vida desordenada. Padre, ¿qué podrán decir ellos, Señor? Quedarán sin excusa delante de ti. Padre, pero aquí estamos bajo tu preciosa sangre, Señor. Enséñanos, Señor, a cada uno. Enséñanos, Señor. Instrúyenos, no nos dejes fallar. Y las fallas que hemos cometido, perdónalas, Señor. Que de aquella mujer, Señor, que también hizo lo mismo. Oh Padre, qué gran desgracia está este universo, este mundo, Señor. Pero Padre, tú nos has provisto una salida. Nos has traído una solución a todo este problema. Yo te ruego, Señor, por cada vida en esta noche. Ayúdanos, Señor. Todos aquí somos parte de un hogar. Tenemos una familia. Enséñanos, Señor, porque no queremos fallar. Desde ahora oramos por el culto de mañana, Señor. Danos un ungimiento limpio. Danos una mente clara, fresca. Danos un buen descanso esta noche para que mañana vengamos prestos, Señor. Yo quisiera pedirte que todos vengamos en oración, suficientemente preparados en familia, dispuestos a corregir, a ser ayudados, porque no estamos aquí para ser vistos nada más. No estamos de paseo, no venimos a un día de campo, venimos a un campo de batalla. Padre, así que bendice tu pueblo. Gracias por tu palabra. Enséñanos y perdónanos, Dios. Síguenos instruyendo en nuestro ruego, mientras te damos las gracias, la gloria y la honra, porque a ti pertenece. Guarda el camino de tu pueblo de regreso a casa. Llévanos en bien a nuestros hogares y tráenos con bien mañana, Señor. Danos una buena porción de bendición en la mañana en el culto y luego en la tarde en la plática, Señor. Que haya libertad, que vengamos sin prejuicio, Señor, y con el corazón abierto, dispuestos a recibir la instrucción, la enseñanza, la bendición de tu palabra. Toma el cuidado de tu pueblo en mi oración, mientras humildemente me reporto desde ahora para tu servicio, confiadamente y dándote las gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Buenas noches para todos invitados para el servicio de mañana. Muchas gracias.
Gloria a Dios. Se gozaron con la palabra, con el consejo de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ese es el propósito que nos reunimos aquí, hermano. Bueno, hermano, sígame. Hay cosas que yo no comprendo. La vamos a cantar como nosotros conocemos. Hay cosas que yo no comprendo, lugares donde yo no iré, pero sí sé y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mí. Lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, pues mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mí. Lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, pues mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No hay cosas que yo no comprendo, lugares donde yo no iré, pero sí sé y es verdad, pues mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real, lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, pues mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Pues mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Un canto más y ya, con esto quedamos despedidos.